Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir con un tema que dejamos en ciencias sociales, que es el de los recursos naturales. Habíamos visto que los recursos pueden ser renovables y no renovables de acuerdo a la cantidad de tiempo en que tardan en recuperarse de acuerdo al uso que nosotros le demos. Muy bien, para lo cual vamos a empezar yendo a la carpeta de ciencias sociales, colocando la fecha y escribiendo el tema: uso y abuso de los recursos naturales. Muchas veces la sociedad, en su afán de acumular o de brindar bienes y servicios cada vez a más personas, muchas veces hace un uso demasiado fuerte de estos recursos naturales y provoca problemas ambientales. Esta utilización excesiva de los recursos naturales se constituye en un abuso en el uso de los mismos. Para lo cual hoy vamos a hacer una pequeña explicación y nos vamos a ir metiendo un poco más dentro de este tema. Bueno, ya colocada la fecha y el tema, vamos a observar el siguiente video, que es el que están viendo en este momento. Y básicamente hay dos actividades. La primera es registrar en tu carpeta la siguiente información, que ya la vamos a leer. Y la segunda es: hoy aprendí. Hoy aprendí que los recursos naturales, para utilizarlos responsablemente, por supuesto, debemos. Y aquí están las diferentes opciones. Yo las voy a leer en esta ocasión como para que cuando leamos el texto, cuando escuchemos la información, vamos a poder en la medida ir ahondando en esto. Generalmente esta actividad, si bien es la última, por ahí hay que leerla varias veces para tenerla en cuenta cuando leemos el texto, y cuando regresamos aquí ya más o menos tenemos una idea formada de cuál va a ser la respuesta. Hoy aprendí que los recursos naturales, para utilizarlos responsablemente, debemos: a. darles mucho uso para que se reproduzcan o para que se formen nuevamente; b. darles poco tiempo para que se reproduzcan o para que se formen nuevamente; y c. darles el tiempo necesario para que se reproduzcan o para que se formen nuevamente. Muy bien. Ya leído, vamos a pasar a leer el texto y luego vamos a hacer una explicación esto de las consecuencias de este uso excesivo de los recursos naturales. Entonces vamos a leer. Primera actividad: registra en tu carpeta la siguiente información: uso y abuso de los recursos naturales. La sociedad debe utilizar los recursos para utilizar o para satisfacer sus necesidades, pero para que sigan existiendo y para que las generaciones futuras puedan aprovecharlo, debe hacerlo con cuidado. Es necesario que la sociedad les dé a los recursos el tiempo necesario para que se reproduzcan o para que se formen nuevamente. Si no se respeta este tiempo, los recursos pueden agotarse, es decir, se pueden terminar. Muchas veces se hace un abuso o mal uso de los recursos. Se contaminan los ríos, se talan los árboles o se desperdicia el agua. En la actualidad se considera que, si bien el agua es un recurso renovable, corre el riesgo de agotarse debido al mal uso que se hace de ella. Bueno, muy bien. Ahora vamos básicamente a mirar este video: consecuencias del abuso. ¿Qué pasa cuando usamos mal esos recursos de los cuales estábamos hablando? Bueno, dice: al paso de los años nuestro planeta ha sufrido muchos cambios ambientales debido al uso excesivo de los recursos naturales. Esto obviamente se hace a través de la tala de zonas boscosas, la quema excesiva de campos para el uso agrícola, la explotación de especies animales y vegetales, y la caza furtiva y la contaminación
a la que está expuesta la naturaleza son algunas de las causas por las cuales la vida de esta sociedad va disminuyendo. Es decir, la cantidad de recursos naturales, a medida que los utilizamos de mala manera, va disminuyendo de manera realmente considerable. Bueno, vamos a ver. Entonces, estos cambios que nosotros provocamos en nuestro planeta van provocando serios daños al mismo y obviamente también ante los recursos que estamos utilizando. Entonces, ¿qué fenómenos se producen como consecuencia de este uso irracional o excesivo de los recursos naturales? Bueno, el primero es el cambio climático, es decir, y lo estamos viviendo. Ha habido una modificación con respecto a la historia de los climas. Por ahí nos encontramos que a mediados de mayo o a finalizaciones de agosto, donde el clima debe ser frío, se dan momentos en los cuales la temperatura alcanza niveles que prácticamente utilizamos remera, ¿no es cierto? Entonces, estos cambios climáticos producen diversas escalas a nivel de tiempo y de parámetros meteorológicos. Es decir, ya los inviernos no son tan fríos, ni los veranos son tan cálidos. Es decir, todo lo contrario, los veranos son súper calurosos, y los inviernos cada vez son son más cálidos, es decir, no hace tanto frío. Esto explica la segunda consecuencia, que es el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura y de la atmósfera terrestre. Esto está provocado por el aumento de gases del efecto invernadero que resultan, estos gases del efecto invernadero son aquellos que nosotros producimos con nuestra actividad social, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, es decir, aquello que sale por el caño de escape y que es bastante tóxico, de los automóviles, de los colectivos, y obviamente el aumento de la deforestación, es decir, de la tala de árboles. Esto ayuda al calentamiento global. No olvidemos que los árboles son aquellos que convierten el dióxido de carbono, que expulsan los automóviles y los vehículos y las fábricas, en oxígeno. Entonces, si nosotros talamos los árboles, nosotros estamos destruyendo el único pulmón o el productor de oxígeno del planeta, que es ese oxígeno el que nosotros utilizamos para respirar. Bueno, acá se explica un poco el fenómeno de invernadero. Nosotros ya lo vamos a abordar en otra clase, pero básicamente este fenómeno es en el cual la radiación solar, que viene obviamente del Sol, queda atrapada en la superficie del planeta, es decir, está absorbida por estos gases que nosotros emitimos a la atmósfera. Y lo que se produce es que queda dentro del planeta. Y eso es lo que produce el efecto invernadero. A ver, ¿el efecto invernadero es malo? No, obviamente no, pero cuando esos rayos solares y calóricos que llegan a la Tierra no pueden ser, es decir, expulsados por nuestra atmósfera, porque nosotros hemos creado una capa de gases contaminantes que le impiden salir, obviamente ese calor obviamente aumenta la temperatura de la superficie. Nosotros ya lo vamos a ir trabajando en otras clases para que quede más claro, pero tenemos que ver que este efecto, que es el efecto invernadero, es una de las consecuencias que producen la lluvia, es decir, que produce el mal uso de los recursos naturales. Bueno, otra de las consecuencias u otro de los fenómenos que se produce con la mala utilización de los recursos naturales es la llamada lluvia ácida,
¿Qué es esto de la lluvia ácida? Ya lo vamos a ir explicando en otro, pero básicamente es lluvia con ácidos disueltos, principalmente con ácido sulfúrico y nítrico, procedente de los combustibles fósiles y de motores de explosión, es decir, aquello que nosotros expulsamos por fábricas, automóviles, eso llega a la superficie y al no poder ser procesado por los pulmones del planeta, es decir, por los bosques que existen en el planeta, esos quedan en la atmósfera y cuando precipitan junto con el agua que llega a la atmósfera en forma gaseosa de nube, se precipitan a la Tierra y provocan básicamente la muerte de los árboles, justamente aquellos que deberían procesar estos gases que son nocivos para nosotros, porque obviamente no los podemos respirar. Bueno, y dice que muchos más, por eso hay que cuidar nuestro medio ambiente. A ver qué dicen estos personajes. Está muy bueno. Pensemos y actuemos. Bueno, segundo, nuevamente, volvemos a la actividad que ya leímos. Entonces, hoy, con todo lo que hemos hablado, vamos a encarar esta actividad. Segundo, hoy aprendí que los recursos naturales, para utilizarlos responsablemente, debemos a. Darles mucho uso para que se reproduzcan o para que se formen nuevamente. B. Darles poco tiempo para que se reproduzcan o para que se formen nuevamente. O C. Darles el tiempo necesario para que se reproduzcan o para que se formen nuevamente. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en el próximo video que les voy a estar mandando seguramente unos minutitos después de que les envíe esta actividad. Nos estamos viendo, mucha suerte.